¿Qué pasa, amiguetes? Veréis, hoy me han traído un PC, un portátil para que le quite los virus que tiene y entonces pues se me ha ocurrido hacer una serie de vídeos para explicaros cómo podemos eliminar los virus de varias formas diferentes y voy a hacer una serie de vídeos y en esta ocasión vamos a ver un script que se llama Tron y veréis lo fácil que es de usar y es una de las formas de atacar un ordenador que tiene virus. Ya os digo que hay 20.000 herramientas y podremos utilizar muchas diferentes. En esta ocasión vamos a utilizar Tron y en otras utilizaremos Live CDs y Antivirus Live, etc. ¿Vale? Así que después de la intro comenzamos. Bueno, chicos, vamos a proceder a descargar Tron. Ponemos aquí Tron Script o Tron V12 y nos vamos aquí a que pone Reddit. Vale, aquí podéis ver todo el sistema cómo va. Bien. Echéis un vistacillo para que veáis cómo funciona la cosa. Esto supuestamente cuando lo vayamos a instalar, lo vamos a ver ahora, posiblemente salte el antivirus, porque Windows lo detecta como un virus, pero no tiene ningún virus. Es simplemente que Windows sabe que este script va a atacar el Windows para procesos, etcétera, etcétera, va a hacer cosas en Windows que Windows no quiere que haga, pues si se rompe o lo que sea, ¿vale? Por eso lo detecta como un virus, pero podéis mirar por ahí que esto no tiene ningún virus, ¿bien? Después nos iremos a esta página, ¿vale? Que os la dejaré como siempre en la descripción del vídeo. Y procedemos a descargar este que pone Tron X, ¿vale? Le daríamos a descargar y se nos descarga ahí y tal, pero lo voy a cancelar porque ya lo tengo descargado y bueno, está. ¿Vale? Deciros eso, que es uno de los mejores antivirus que hay, yo creo que es el mejor. Bueno, chicos, vale, una vez que tenemos descargado Tron, lo tenemos aquí, fijaros, nos crea dos carpetas, una que pone Integrity y verificación, otra que pone Tron. Abrimos la de Tron y sacamos la de Resources y la de Tron para el escritorio para tenerlo identificado. Es importante recordaros que tenemos que tener desactivado nuestros antivirus. Bien, tengáis Norton o cualquier antivirus que uséis. Y si no, desactiváis el Defender, ¿vale? Porque posiblemente nos detecte el Tron como si fuera un virus, debido a que va a hacer unas modificaciones en el registro y va a hacer un montón de cosas. Va a eliminar programas duplicados, etcétera, ¿vale? Bueno, es importante deciros que si vamos a ejecutarlo como administrador, ¿vale? Porque si lo ejecutamos normal nos lo bloquea. ¿Viste lo que va a pasar, verdad? Vale, aquí estamos esperando a que está ya haciendo unas cosillas por aquí. Windows System 32 nos reconoce un comando interno extremo del programa, tal, falta de operativo. Bueno. Y se nos abre esta página así en rojo que, bueno, voy a explicaros un poquillo en qué consiste y qué quiere decirnos todo esto para que lo entendáis. Bueno, aquí nos está diciendo que primero tenemos que leer las instrucciones para entender lo que hace Tron. Porque hace un montón de cosas, aunque no es dañino, puede ser algo insoportable si no es o inesperado, ¿vale? Como por ejemplo el borrado de cookies y archivos temporales, ¿vale? Bueno, esto nos viene a decir que es lo que os estaba diciendo, que bueno, que bajo nuestra responsabilidad y porque eso nos está diciendo más o menos lo que va a hacer. Bueno, si os fijáis aquí abajo,
nos pone que escribamos agree en los campos de aquí donde pone response para aceptar los términos y empezar a utilizar. Entonces nos venimos aquí abajo, marcamos aquí y ponemos en mayúsculas por lo que nos dice ahí. I agree. Le damos a intro, ¿vale? Fijaros ahora, aquí tenemos una serie de opciones, ¿bien? Que es lo que nos lo va a hacer automáticamente con todo esto, ¿vale? Él va a empezar por el 0, nos va a crear un punto de restauración automáticamente, va a matar los procesos, por eso os decía que al matar los procesos y hacer el TDS killer, que es matar los procesos de los registros, aquí nos dice que va a hacer el backup de los registros y tal. Por eso os decía que es lo que nos va a pasar, o es lo que por eso Windows lo detecta como si fuera un antivirus. Bien, bueno, pues sin más, chicos, yo creo que le podemos dar cualquier tecla para empezar. Y, ¿vale? Está creando el punto, fijaros aquí, que está creando el punto de restauración, ¿vale? 37%, ¿vale? Y aquí ya empieza a ejecutarse. Bueno, como esto va a tardar un montón de tiempo, porque vamos a escanear todo el disco duro del cliente para ver qué pasa aquí, pues vamos a ponerlo en pausa y iremos, según vayan saliendo cosillas, os iré diciendo lo que nos está haciendo el killer, ¿vale? Bien, como podéis ver aquí, pues está ya haciendo sus cosas. Voy a detener el vídeo porque esto pone que tarda aproximadamente 4, 7 horas o por ahí, pero yo creo que lo he hecho otras veces con otros equipos y dependiendo del disco duro y la velocidad y dependiendo del equipo, yo creo que en unos 40 minutos o por ahí estará, ¿vale? Más o menos. No penséis que va a tardar 7 horas, mira, unos 40 minutos más o menos aproximadamente. Bueno, voy a pausar el vídeo porque si no esto va a ser muy largo y seguiremos más. Ahora lo vemos todo. Fijaros, bueno, fijaros una cosa, el solo se ha puesto a liberar espacio en el disco, ¿vale? Fijaros, ha arrancado el solo liberar espacio en el disco. Ya os dije que nos va a borrar archivos que tengamos duplicados, etcétera, etcétera. Yo, porque como estoy haciendo el video tutorial, pues tengo que estar aquí pendiente, pero esto lo haría todo automáticamente, ¿vale? Vamos a dejarlo que siga trabajando y si va saliendo algo, pues voy grabándolo y os lo voy a enseñar. Bien, fijaros que nos pone que el liberador de espacio en el disco está calculando el espacio que se puede recuperar y tal. Luego os enseñaré que más arriba nos pone que va a liberar posiblemente un 7%, o sea, vamos a ganar un 7% más de espacio en el disco por todo lo que nos está borrando y todo lo que nos está eliminando. Voy a pausar el vídeo para seguir viendo lo que hace esto. Bueno, fijaros, aquí nos ha abierto el PowerShell y nos está borrando pues todos esos datos que habíamos visto ahí en el PowerShell. Bien. ¿Veis? Nos está borrando, si os dais cuenta aquí, nos está borrando cosas de, fijaros aquí, cosas de juegos, algo de HP, cosas que no hacen falta para el equipo, ¿vale? Así que, bueno, ahí está borrando el OneDrive, está haciendo cosas que yo no utilizo y me las está borrando, ¿vale? Me las está chequeando el OneDrive a ver si hay algún virus ahí y tal. Bueno, seguimos ahí con el tema. Esto es muy interesante, fijaros una cosa, esto es muy interesante porque ¿dónde estamos?
Eh, a ver. Lo acabo de ver ahora mismo. Vale, fijaros que nos está instalando aquí. Aquí nos está instalando el malware Vites, ¿vale? Es el antivirus malware Vites, ¿vale? Nos lo está instalando. Una vez que escanee con el malware Vites, después lo desinstala, ¿vale? Hace todo lo que tiene que hacer el malware Vites en el equipo, elimina los virus, los troyanos, lo que tenga, y luego lo elimina. Es lo bueno que tiene esta herramienta. Fijaros que eh, aparte del malware Vites, ¿vale? Del malware Vites, nos va a instalar el CD Cleaner y, bueno, el malware Vites, perdona, y el Kaspersky Virus Removal Tools, ¿vale? Ahí está trabajando, ¿eh? Y está escaneando, ¿vale? Fijaros que está haciendo el escáner con esos antivirus. Fijaros, cómo, bueno, como tengo la pantalla extendida, no quiero mostraros todo el escritorio porque es del cliente, pero fijaros que he sacado aquí el icono de malware Vites para que veáis que sí es cierto que lo instala y veréis que cuando termine va a desaparecer de aquí el icono automáticamente el solo. Bueno, aquí podemos fijarnos que ha terminado el escáner, ¿vale? Y que no hay ningún error y que está todo controlado y todo funcionando, password, etcétera, ¿vale? Ahora no está nos va a pasar una herramienta para las imágenes que tengamos, ¿vale? Que es lo mismo que os decía antes. Fijaros que va por el 74%, él va instalando herramientas y a la vez que las instala, nos las pasa, las escanea y las pone. Esto está muy bien porque se nos va a quedar el PC como la patena. Bien, fijaros que ahora ha terminado el proceso y nos dice que no hay ninguna imagen corrupta, ha pasado el DINS y nos habrá borrado las imágenes que tuviéramos duplicadas o todos los archivos que tengamos duplicados. Ahora está analizando el sistema. Recordaros también que nos borra las cookies, que bien lo podemos hacer nosotros manualmente desde nuestros navegadores. Lo que ocurre es que las cookies nos dejan registros o sea, nos dejan archivos en los registros de Windows y nos dejan todo hecho un solar, ¿vale? Entonces esto lo que hace es que nos lo deja todo bien limpito. Vale, aquí he terminado. Y nos dice, a ver, vale. Bien, nos está mirando los registros. Vale, analizando Spiceboot, pues si tenemos Spiceboot es otra herramienta, ¿vale? Esta, fijaros, esto es otra herramienta para el escáner de malware, ¿ok? Aquí nos está diciendo que nuestra privacidad, enhorabuena por vuestra privacidad, enjoy, es muy bien. Me está comprobando. Fijaros, es que es una pasada. Fijaros que si tuviéramos controladores de Nvidia, ¿vale? Ha desactivado la telemetría de Nvidia. Fijaros, yo no tengo una gráfica, bueno, este ordenador no tiene gráfica Nvidia y lo que ha hecho es desactivar por si la tuviera, ¿vale? Pero no la tiene. Pero él por si acaso lo quita, ¿vale? Eh,
Fijaros aquí, perdonad, es que estamos en directo, vamos, estamos en vivo y se me mueve. Fijaros que nos está actualizando el Windows Defender, ¿vale? Está actualizando el Windows Defender y nos está actualizando el ordenador. Está instalando las actualizaciones de Windows. Nos está comprobando los NetFrameworks, todos los NetFrameworks y vale. Aquí me está diciendo que no es recomendable en los discos duros SSD, en este caso lleva un NVWare, un NVMe y no lo va a hacer, ¿vale? Porque podría dañar nuestro disco duro. Esto solo lo hace con discos duros mecánicos. Pero vamos, no pasa nada. Él sabe muy bien lo que hay y no nos va a dañar el disco duro. Porque si nos pasa esta herramienta de desfragmentación, desfragmentar el disco duro no debe hacerse con discos sólidos, ¿vale? Desfragmentar el disco duro, hacerlo con discos mecánicos, no con discos sólidos, no con discos, discos sólidos. Hacerlo solo con discos mecánicos, ¿vale? Fijaros, aquí ya nos va a borrar el Malwarebite. Dentro de poco esto va a desaparecer de aquí, ¿vale? Aquí nos lo está diciendo, desinstalando Malwarebite, o sea que dentro de nada, aquí el icono este desaparece. Tengo que ir así, apagando y encendiendo el vídeo, porque, pausando el vídeo, si no, esto se nos va a ir a la eternidad. ¿Veis? Ya ha desaparecido aquí en directo, cómo ha desaparecido, en vivo, cómo ha desaparecido el icono, porque ya lo ha desinstalado. Me imagino que ahora instalará el CCleaner. Bien, fijaros. Entonces, una vez que ha terminado, lo que ha hecho ha sido intentar nos está diciendo todo lo que ha hecho. Ha intentado desfragmentar el disco SSD, pero como ve que es un SSD, ha dicho que no lo va a desfragmentar. ¿Veis? Fijaros, porque como sabe que acorta la vida, si desfragmentamos un disco duro SSD, acorta la vida de los discos duros, pues lo ha abortado la desfragmentación. Fijaros cómo ha instalado el Malwarebytes y nos ha desinstalado el Malwarebytes. O sea que ya no está el Malwarebytes. Así que lo único que nos queda es reiniciar el equipo y ya estaría todo por hoy. Sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Dale a la campanita, dale a me gusta, visita mi canal y comenta.